Gloria a Dios. Nuestro buen Padre Celestial les bendiga. Es una noche de victoria, de alabanza. Y quiero pedir, por favor, que abramos con toda humildad, con toda sencillez, pero expectativa, el capítulo 3 del libro del Génesis. Génesis, capítulo 23. Yo quiero, en el nombre del Señor, que por unos minutos estudiemos esta tremenda verdad que muy poco, si es que nada, se predica, y agradecerle a Dios, hermano, por estar en un momento más. Benditos sean todos desde sus tierras, sus lugares de habitación. Tenemos vida, tenemos esperanza, tenga paz. Dios tiene un mejor amanecer para nosotros. La batalla está fuertísima, hermano, pero así son las victorias también que está proveyendo Dios para su santa iglesia. Quiero, en el nombre del Señor, crear un preámbulo primero. Fíjense, ovejas de mi Señor, que ahora, en el texto y contexto que estamos predicando, ocurrió algo. Y lo que ocurrió es que Dios puso querubines que cuidasen el huerto. Leámoslo, por favor, capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Fíjese qué tremendo, hermano, que ahora había querubines de Dios, potencias de Dios, cuidando el huerto que le habían dado a cuidar a nuestro padre Adán. Y la protección incluía protegerlo de Adán y protegerlo de Eva, y más primordialmente el árbol de la vida, que era, hermano de mi corazón, el bien más protegido y esencial del huerto, el árbol de la vida, hermano, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que se lo comieran, hermano, pero el árbol de la vida ordenó Dios que lo cuidaran ángeles del cielo. Hermano, en el nombre del Señor, yo quiero transmitir esta realidad y esta verdad a la iglesia. Y hermanos, en el nombre del Señor, yo quiero traer delante de ustedes la historia que todos conocemos. La historia, hermano, de Dios haber delegado en las manos de un querub de Él, de un poder de Él, de un Adán, del sector de seres creados que no eran totalmente humanos ni ángeles, pero tenían unos poderes terribles, como fue nuestro padre Adán. Él era de la familia de los Adán, de los cuales el último Adán es Jesús, y así lo narra, lo reza, lo enseña la palabra. Jesús es el postrer Adán. Nosotros podemos dilucidar a través de la Escritura 7 Adanes que tenían como principal realidad volverse la matriz básica de los que iban a ser derivados de ellos. Por eso es que Dios, por ejemplo, le dijo a Abraham: yo sacaré de ti un pueblo que tú no puedes ni contar. ¿Y cómo? Si él solo tuvo un hijo. Entonces, Abraham no era un hombre común y corriente, hermano. Y por eso las luchas que Abraham tenía. Y por eso la esterilidad de su amada esposa Sara, hermano, que se iba a transmitir en algunas otras mujeres importantes, como lo iba a ser su nuera, hija o esposa de Isaac.
el mismo daño que ella había tenido. Ahora, ovejas de mi Señor, en el nombre del Señor, yo quiero trasladar el siguiente conocimiento. La Biblia nos deja ver que fuera del huerto habían toda una economía, hermano, había toda una sociedad, y es ese componente al que la Biblia llama mundo. La tierra no es el mundo está contenido en la tierra. El mundo es la sociedad en la que interactuamos, los hombres, los animales y todo lo verde, y junto con ello todo lo que está en los mares. Eso es el mundo, lo que la Biblia llama el mundo. Ahora, hermano de mi corazón, escuche pues, ¿no le parece raro que si Adán y Eva eran todo lo que había en la tierra, Dios le dijo a él: cuida del huerto, sojúzgalo y ejerce dominio? ¿Para qué ejercer dominio, hermano? Es como que, digamos, dentro de una comisaría de policía, usted ande armado, hermano, cuidándose. Bueno, en algunos países que yo conozco, tal vez sí hay que cuidarse de los chontes, hermano, pero en realidad, en general, no. Porque ahí la Fuerza Armada Interna le cubre y le resguarda a usted. Fíjese que, por ejemplo, la embajada norteamericana, como en teoría las otras de las superpotencias, tienen su propia gente armada dentro de la embajada, con fusiles de alto poder y qué sé yo, hermano, qué tipo de pertrecho militar se tiene, porque eso lo proveen los instrumentos jurídicos que le dieron vida a las sociedades democráticas y al establecimiento de los participantes que tienen que ver con todo, hermano, lo que es la influencia de las embajadas y lo diplomático, para resguardar los bienes, a las personas, todo lo que hay ahí. El huerto de Edén era algo exactamente igual. Era una embajada del cielo en la tierra, hermano. De esa cuenta la Biblia dice que nosotros somos embajadores para cuando esta palabra se usó. Ya Roma había generado toda la elocuencia que tenemos de los tratados actuales que tienen que ver con lo que respalda tener cruce de cartas diplomáticas entre países. De manera que el sentido con el cual se utilizó esa palabra hace 2000 años es el mismo sentido con que se utilizaría el día de hoy. Fíjese, hermano, que por ejemplo, si usted ha andado con algún embajador, cuando él cena, come, él presenta su credencial diplomática y lo exoneran del IVA, de los taxes. Si él compra un vehículo, hay mecanismos especiales porque él no genera impuestos en el país donde vive, toda vez que el país del cual él se deriva le sostiene totalmente a él. De hecho, por eso las embajadas no pueden emitir facturas, hermano, y yo conozco una en un lugar muy lejano, en otra galaxia, que hace casi 1,5 millones de piedroquetzales diarios por concepto de la recaudación de la posible venta de visas para poder entrar a ese lugar. Hermano precioso, escúcheme. La tierra estaba tan desordenada y vacía de Dios que después la Biblia ya nos narra a nosotros a Dios creando un hombre, un superhombre, para que pudiese soportar las mareas de engaño. Oiga cómo estamos viviendo igual ahora, las mareas de oposición, y oiga esto que le voy a decir, las mareas de confusión. Hermano, mire, por sobre todo, la confusión. Hay un sentimiento, hermano, actualmente de confusión en todo nivel. Al niño que nace ya no le puede poner hombre o mujer, hay que ponerle neutro, para que cuando él crezca decida qué va a hacer. Y la biología, entonces, ¿qué? Y ciertas áreas del cuerpo, ¿qué? No, eso no es suficiente. Dice, bueno, hermano, oiga, la desnaturalización que hay de la identidad
ovejas de mi Padre Celestial. Qué terrible. Yo sencillamente me quedo maravillado hasta el punto donde vamos y apenas estamos comenzando. Por eso es que Dios va a sacar a su iglesia de este ambiente, porque la Biblia dice que si Dios no acortase aquellos días, refiriéndose a los días de confusión, sodomismo o sodomía y todo lo que tenga que ver, ninguna carne se salvaría. O sea, ni usted ni yo. Terminaríamos siendo influenciados, absorbidos por los poderes de la oscuridad, ovejas de mi Padre. Encima, la iglesia no tiene cultura de oración. La iglesia ora, gime y clama solo cuando viene el problema. Estoy hablando no de toda la iglesia, estoy hablando solamente de un 96% de la iglesia, de todos los tiempos. Solo un 4 o 5%, según estadistas anglosajones, la iglesia ora. Y por un rango un poco superior, lee la Biblia. Se calcula que en comparación a lo que se lee los periódicos, radioperiódicos o sui generis en el tema de noticias por televisión, es un 1000% superior a lo que la iglesia lee la Biblia. Explíqueme, hermano, con mucho gusto. Un versículo versus 2 horas de CNN, hermano, que al final no es otra cosa más que parte de la agenda mundial, el apoyar, hermano, a todo lo que tiene que ver con la oscuridad. Pero hay de aquel hermano que presente a un pastor ahí, un evangelista, a no ser que ya lo haya contratado, porque ese fue el pecado de Luzbel, que él se dejó contratar por la enemiga de Dios, la maldad. Perfecto eras, Luzbel, hasta que se encontró en tu corazón maldad, esa enemiga que había caído mucho antes que Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda, al final es chiquitío, hermano, a comparación de potestades que cayeron incalculablemente superiores a Satanás. Tanto es así que cuando Dios echa a sus últimos 2 enemigos en el lago de fuego, que es la muerte y la iniquidad o la maldad, para ese entonces a Satanás ya lo habían hecho picadillo, hermano, si él es el mensajero de todas esas potestades. Entonces, nosotros los humanos sencillamente no peleamos solo contra la renta, el pago de la luz, que nuestros presidentes son ladrones. No, hermano, la iglesia pelea contra toda una suerte de ambientes contrarios a ella. Pero oiga, lo más importante para las potestades es meter confusión en el alma de los hijos de Dios, y no solamente en ellos, en los hombres también. Decía un hombre muy importante medievo: divide y vencerás, decía él. Perdonen, hermanos, tenemos problemas con el sonido. La disposición sincera y genuina la tenemos, pero siempre se levanta la batalla. Y hermano precioso, les digo con todo mi corazón que hasta en temas como el sonido, el enemigo, hermano, se levanta, porque de alguna manera pues nos hace perder la concentración en la que estamos procurando fluir. Pero Dios es poderoso, hermanos.
por sobre toda obra del enemigo, y como lo que estamos haciendo, hermano, es desenmascarar las tretas de Satanás. Entonces, oiga, la iniquidad, la maldad, la muerte, los mares, el abadón, el averno, el abismo, saber en dónde tienen sus lugares, bases ellos. Pero lo que es Satanás, su mayor rango de movimiento es la tierra. Por eso en el capítulo 2 del libro de Job, Dios le pregunta a Satanás: ¿y tú de dónde vienes, Satanás? De rodear la tierra. Porque el Señor le dice a Luzbel: en el huerto de Edén estuviste. O sea, él tuvo mucha relación con la tierra en alguna de las fases que la tierra ha tenido, de lo cual hoy no es el tema principal. Pero el tema principal es que la Biblia menciona que Satanás va a ser derrotado y echado de los cielos a la tierra. Hermano, perdone, si el hombre llamado el Gadareno, Gadara, que le hemos dicho los evangélicos, tenía una legión de demonios, que bastas veces hemos dicho, habían dos tipos de legiones en Roma. Una era la pretoriana y otra la centuriana. Una tenía 6,000 soldados y la otra 12,000. Y cuando le pregunta el Señor su nombre, o sea que hasta dentro de los demonios hay nombres, hay rangos, hay posiciones. ¿Dónde está eso que los demonios tienen rangos, hermano? Jesús lo dijo, que si después de liberar un alma no se limpia y se llena la casa con cosas nuevas, el demonio que se fue regresa y al verla vacía va y trae otros 7 peores que él. Entonces hay rangos, ¿sí o no? Porque son peores que él. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano, o no? Entonces, óigame, oveja, cómo el mundo espiritual se colude, se une, hermano, para estorbar a la raza humana y en general aún a los animalitos, hermanos de mi corazón. Yo traigo esta noche la siguiente enseñanza. Permítame un momento. Y hermano precioso, como aún dentro de los aires caídos hay espíritus superiores a otros. Hay ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos. Y yo quiero traer lo siguiente a ustedes. Se ha desatado un espíritu de confusión en el que la mayoría de personas no creen nada, hermano. Por ejemplo, no creen en los políticos. ¿O me va a decir usted que usted cree en los políticos? Usted no cree en los doctores, aunque sí en su conocimiento. Porque cuando viene el cobro, hermano, mucho de lo que ahí dice, usted ya no lo cree en su corazón. Porque el mecánico le dijo hay que cambiar esto, porque el de la llanta hay que cambiar. Hermano, se vuelve una cadena, hermano, como una pirámide de Maslow, pues que la gente deja de tener confianza, credibilidad en todo. Pero esa es una obra de Satanás, porque tenemos que tener al Espíritu Santo. Por eso dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lástima que usted no puede ver, pero aquí tenemos la derecha y la izquierda, y todos están a la izquierda. Fíjese, hermanos, son meros comunistas aquí en la iglesia, y en cambio el lado derecho está vacío. Pero ¿sabe qué enseña eso? Que la ovejita busca habitar en rebaño, hermano, estar juntitas, aunque siempre hay una que se anda apartando de las demás, ¿verdad? Que no es el caso nuestro, porque este siervo es el guachimán, dirían allá en Honduras los hermanos. Es que yo era guachimán, ustedes. Guachimán es watchman, el hombre que mira, atalaya, soldado, portero y todos los demás derivados. Hermano, la Biblia muestra que cuando Dios puso el huerto de Edén, cuando Caín, descendiente de Adán, fuera del huerto,
Él fue y se casó con una enodita. Él fue y buscó mujer entre la región de Nod. Por eso la Biblia dice que Dios buscó para Adán compañera entre lo que había creado, lo que había fuera del huerto. Y no hallándolo, lo hizo entrar en un gran sueño, y de su costilla sacó un pedazo de hueso del cual formó a Eva, su esposa, y nuestra madre, de la cual todos nos derivamos. ¿Cuántos de aquí ya tienen su costilla? A ver, dígame. Medio amén. No, como aquí no. Aquí no hay medio amén. Aquí es amén completo, hermano. De hecho, vamos a contar las costillas a ver si están completas, porque alguien por ahí dice que a Adán ya le faltaba otra costilla. Dice, cáigame bien también, hermano. Como que estuvo ahí, va. Hermano, pero todos sabemos la triste realidad del humano y de todo ser creado. Dios le dotó de algo que se llama voluntad propia. Ahí es donde la cosa se pone oscura, oscura, oscura. ¿Sabe por qué, hermano? Porque por esa bendita realidad de la voluntad propia, del libre albedrío, yo escojo, yo elijo si me pierdo o yo busco el rostro de Dios. Y sabe que es lo más terrible, hermano. Por eso yo quiero que usted ingrese conmigo en esta noche, por el poder de la palabra, al conocimiento que Dios nos va dando, hermano precioso. Hemos predicado, hermano, de las figuras de la Biblia, de cómo Dios puso sobre la tierra, en una región que se llamaba Edén, tierra Edén, y en Edén sembró un huerto. Entonces está la tierra, figura del cuerpo, está la región de Edén, figura del alma, y está el huerto, más pequeño pero potente, figura del espíritu, que ese ya no se ve, ese está dentro de nosotros. Y es nuestro espíritu el que tiene los frutos del espíritu. Nuestra alma no puede dar frutos del espíritu. El alma lo que hace es permitirle al espíritu que él dé fruto. Hermano, realmente el alma se vuelve la jardinera solo para cuidar, pero debe dejar que el árbol dé vida, de sus frutos por sí mismo. Escúcheme, por favor. Entonces, cuando el Señor ve caído a Adán, a Eva y a los animales que estaban alrededor, los toma fuera del huerto. Ahí es donde yo pretendo por unos minutos leerle esta parte. Y dice la Biblia: y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía, que tenía vida, que se movía y que se movía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Si la Biblia enseña que el árbol de la vida se puso en el centro del huerto del Edén, así es lo que la Biblia dice, y a la par de él estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces era lógico que poner guardas para que no se llegase al árbol era poner guardas para que no se entrase al huerto, cosa que era el papel precisamente de Adán. Entonces, hermano precioso, mire cómo es de antagónica la historia. Porque en el pasado, para hacer un ejemplo que usted pueda entender, y yo también, en nuestra hermana República de Nicaragua, lo que hoy es el sandinismo representado en Ortega, era reprimido por las fuerzas democráticas de derecha, como usted quiera. Hoy que él tomó el lugar, él reprime ahora. Él toma el lugar de los que antes lo reprimieron a él. Mire cómo es de antagónico, es un juego de palabras igual a Adán. Por eso envié un flyer indicando que la misma espada, la potencia indestructible, inviolable que tenía Adán de cuidar el huerto, de sojuzgarlo, de ejercer dominio. ¿Por qué ejercer dominio? Dígame, hermano, padre de familia que me oyes, ¿no debes de ejercer dominio en tu casa? Claro que sí.
Porque aún de pequeño el niño genera resistencia, hermano. Él hace algo y nos mira el rostro para ver si el rostro es sí o no. Él va ganando espacio y agarra las cosas y se nos queda viendo a ver qué cara ponemos, ¿va? No, desde niño hay que ir toreando al patojito, hermano. Y no viste un chocolate que dejé aquí, no, todavía con un poco de chocolate en el diente, hermano. Y hermano precioso, ahora la Biblia dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, no sin antes haberle hecho Dios un traje espacial a Adán. Claro que sí, un traje que genera espacio dentro de él, espacial, que fue de pieles, túnicas de pieles. Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que Dios sabe tus medidas, hermano. ¿Cuáles son tus medidas, hermana? ¡Qué gozo! Los hermanos también. Antes teníamos cintura de abeja y hoy tenemos de oveja, hermano. Que Dios tenga piedad de nosotros. Pero les vistió. Y es lógico que una fue la vestidura de Eva y otra fue la vestidura de Adán, ¿sí o no? ¿Cómo ahora Adán se pone la vestidura de Eva y allá anda la Eva vestida de Adán, hermano? No le digo pues, hombre. Sí, hermanos, y mire pues, como decía mi santa abuela, el humano es una estopa y viene el diablo y lo sopla, dice. Y entonces, ovejas, Dios saca a Adán ahora con una vestidura que ya lo hemos predicado y que no es el mensaje de hoy. Pero el mensaje es el siguiente, hermano. Por favor, présteme atención. El día en que nacimos de nuevo, escuche, si usted tuvo la experiencia personal de haber nacido de nuevo y de sentir una paz, un fuego, un deseo de llorar repentinamente y de convertirse, sintió arrepentimiento y conversión, a eso la Escritura le llama nuevo nacimiento. ¿Qué pasó ahí? El espíritu que venía muerto dentro de nosotros por causa del pecado original, el pecado de Adán y Eva, al venir a Cristo, Él revivió nuestro espíritu, que es figura del huerto de Edén, lleno de frutos como la mansedumbre, la bondad, la templanza, la benignidad, la fe. Esos son frutos que el Espíritu da y no puede darlos el alma. Una es la paz del alma y otra es la paz del Espíritu. La paz del alma es andar varas. Una paz del alma es que le regalen un carro cada mes y se vuelve usted acumulador de carros. La paz del alma no tiene nada que ver con Dios. Que usted se vaya de luna de miel al Salvador, esa es una paz del alma, hermano precioso. ¡Ah, qué gozo! Entonces, mira, hermano, cómo el espíritu, aunque no tenga ni qué comer, y hermano precioso, note cómo nuestro Dios nos enseña que los frutos genuinos de vida están en el Espíritu. Ahora, présteme atención, yo no voy a ser muy extenso, me adelanto a decirle. Nuestro espíritu sí tiene una entrada, como lo tiene nuestra alma y también nuestro cuerpo. Entradas, puertas. Ahí es donde estamos fritos todos. Porque todos tenemos, hermano, de mi corazón, le voy a hacer un poquito pictórico en esta hora, todos tenemos las llaves de nosotros mismos. Nosotros decimos, aquí está, abrí y entrá, o sencillamente no entres. Por eso la Biblia dice, hablando el Señor, he aquí, yo toco y llamo. Aparte de tocar, Él llama.
A muchos los toca Dios. Los toca con un accidente, con una quiebra económica, con un divorcio, con una enfermedad, hermano. Pero manda la palabra para que la gente se vuelva a Él. Y dice la Biblia, si alguien oye y atiende y abre, el abrir la puerta ya no es Dios. Dios toca y ama, pero el abrir la puerta le corresponde al que le están tocando y le están hablando. Y si abre, entraremos y cenaremos con Él. Es lo que la Escritura narra. Démosle palmas al Señor Jesucristo. Note, hermano de mi corazón, cómo realmente todo depende de lo que yo quiera hacer con mi vida delante de Dios o no con Dios. Y una vez ingresado al camino, oiga pues, a Adán no le costó nada el ingreso al huerto, ni tampoco a Eva menos. Adán tuvo que tomar una decisión, aunque eso lo podemos explicar posteriormente. Cuando nacimos de nuevo, ¿qué les costó a ustedes o a mí haber nacido de nuevo? ¿Qué les costó? Nada, no nos costó nada. Pero nos dimos cuenta que mantenernos en la vida del Espíritu, eso sí tiene un precio. ¿Qué has pagado tú para mantenerte en la vida del Espíritu? ¿Qué has pagado? ¿Qué has dejado? Hermano, allí hay un precio. Entonces note, por favor note, que cuando la iglesia voluntariamente deja de atender a su sacerdote, el interno, la vida del Espíritu, se sale de la vida del Espíritu y puede comenzar a vivir en el alma y termina viviendo en el cuerpo. Y lo dijo Pablo, vosotros comenzasteis en el Espíritu y estáis terminando en la carne. ¿Por qué? Porque de pasar a ser guiados por Dios, empezaron a perder la fe porque ya no oraban, no buscaban, no se sometían, no se sujetaban. Y ya pasaron de tener fe a comenzar a hacer bingos en los días domingos o tal vez rifas, hermano. Y ya después de eso ya caídos hasta bailes como hay ahora las famosas cristotecas o discotecas evangélicas, donde los muchachos pueden ir a bailar con música evangélica para que no se vayan al mundo a escuchar a Farruko, hermano. Saludamos al hermano Juan de Dios Martínez, a hermana Marcela Sánchez, a mi hermana Mari Gajuchán, a mi hermana Yadi Norma Coleman, a mi hermana Fabi Rosales, Carlos Mejía, hermana Brenda, y todos aquellos que hoy nos hacen la bondad de estar con nosotros. Mi hermano Héctor Fernando Mora, te bendigo. Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, está en nosotros no solo mantenernos en el Evangelio, pero procurar mantenernos en el Espíritu, porque no es fácil, no es fácil. Más cuando hay muchas luchas, hermano. Es más fácil deprimirse, enojarse, pelearse con todos, incluyendo a Dios. Porque cuando le empezó la lucha a Job, él decía, pero si yo soy limpio, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Y él creía que así era. Cuando Dios le empezó a sacar el listado de la ropa que había que lavar, chica, hermano, Job se había deprimido de decir él, Dios mío, tanto que Job después dice, Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, hay algo más. Hay algo más en el Evangelio. Yo fui criado en el Santo Evangelio de Dios, en la iglesia centroamericana. Pero de pronto Dios dio un giro a mi vida, me tocó, me golpeó y me llamó y me movió a algo que se llama el neopentecostalismo, o pentecostal, o costal, o pentepandereta, como usted quiera decirle. Y me llevó a una iglesia llamada Elim, hermano, cuyo pastor también era apóstol de Jesucristo, que le vio a él como él es, hermano. Y traía una serie de revelaciones, hermano,
que sencillamente yo entré a otra etapa gloriosa del evangelio, que yo ni siquiera pensaba que existiera, comenzando por la liberación del alma, comenzando por el rompimiento de ligaduras, de amarras, cuitas, maldiciones, ancestros, en toda una suerte del mundo caído, que aunque estaba nuestro padre Lázaro vivo y salió vivo de la tumba, había que desatarlo. O sea que no es solo venir a Cristo, debe de empezar una carrera de reformación, debes de empezar a cambiar el vocabulario, los pensamientos, las respuestas, la forma de pensar, de desear, hermano, es toda una vida, pero nosotros mandamos en el ritmo de esa vida. Nosotros mandamos si sacamos la tarea rápido, o como Marta, dedicada más a lo terreno, teniendo a Cristo en la casa. Yo me imagino al Señor por dentro. Si esta supiera lo que está perdiendo teniéndome a mí en su casa, y ella prefiere andar trapeando, hermano. La gloria de Dios ahí, y Marta peleándose con el de las tortillas, hermano. No son 4 por quetzal, no, son 3, dice. Estaba Marta amargada con la gente, hermano. Que eso le pasó a Pedro. Pedro empezó a servir las mesas y se enojó, le salió el carácter a Pedro. Porque empezaron a decir unos: a nosotros no nos han dado de comer, y aquí tenía chorreado todavía de ketchup de McDonald's, hermano. Y Pedro se enojó. Entonces dijo Pedro: no nos conviene dedicarnos a las mesas, sino estar dedicados a la oración y a la palabra. Y levantó Dios quienes tenían la gracia para trabajar las mesas, porque hasta las mesas te pueden apagar, iglesia. Ahí anda la iglesia que antes salía a evangelizar y ahora sale a enseñar cómo hacer pasteles, hermano, que me caiga bien, hombre. Pero oiga, hermano, la pregunta aquí es, hermano Jairo, ¿y por qué esa espada? Se lo voy a decir como la espada de 2 filos, que penetra y parte donde está el alma y donde está el espíritu. Ahí no hay para dónde. Ya no hay otra palabra después de eso. Le voy a decirlo así: la iglesia ahorita, hoy, en el año 2022, ha aprendido cosas que no se habían visto antes. Ha venido, hermano, mucha doctrina, mucha enseñanza, gente ungida, apóstoles, profetas, maestros maravillosos, enseñando. Pero eso, escúcheme, por favor, preste atención a esto. Paralelo a la iglesia camina el mundo. Repitan. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de la iglesia la clona Satanás, que el Señor lo reprenda en el mundo. Y por eso es que la ciencia se aumentaría mucho en los días finales. Se está hablando de lo secular, pero en la iglesia la Biblia dice que la luz del sol sería 7 veces mayor. Iba a haber una incandescencia de revelación, de conocimiento, de experiencias. Nadie le enseñará a su hermano, porque todos sabrán de Jehová, dice la Biblia. Pero oiga, hermano, entonces todos han experimentado la vida del Espíritu Santo. Hasta el bolo de la colonia entra al culto y se pone a danzar, hermano, llorando el de después entrarle al meco porque le dio sed, hermano. Allá en mi colonia había un bolito, hermano, que se quedaba tirado con música Juan Carlos Alvarado, va de oír ahí en su celular, bien doblado el pobre hermano. Entonces alguien dirá: ese no es cristiano. ¿Cómo no? Pero él no ha sido libre de esa ligadura, ni quiere ser libre del guaro, hermano. Entonces, escúcheme, oveja, usted no se queda tirado con su celular. ¿Para qué no? Mándeme a decir: no, hermano, yo no me quedo tirado, diga usted. Dios bendiga a nuestra hermana Auri Plaza, la amamos, hermana, mi prima Brenda.
A Marcela te bendecimos, hermana. Mi hermana Yadi, te bendecimos. Ovejas de mi Padre Celestial, el evangelio no es fácil, pero si tú quieres hacerlo sencillo, sí se puede. Aquí hay lo que usted escoja, primera clase hasta los que van arriba donde se echan las maletas, hermano. Usted manda qué posición quiere. Más excelso, más caro, más, porque al que más se le da, más se le demanda, ovejas. Y de los 12 apóstoles habían 3, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los cercanos al maestro, hermano precioso. Siempre hay alguien que es más cercano a ti, a mí, en los ministerios, en nuestros hogares. Hermano precioso, óigame, ¿qué aprendió la iglesia? La iglesia aprendió a pecar y a ministrarse. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. Antes, en la iglesia cuadrada, legalista, la gente pecaba y ya no volvía al evangelio, porque los ponían en disciplina hasta 10 años, hermano. Yo tengo una hermana, una conocida en Cristo, 25 años de no tomar Santa Cena, porque le decía a su pastor que estaba en pecado, estaba en disciplina y no tomaba Santa Cena, hermano. Pero entonces, ¿para quién es la Santa Cena, pues, hermano? Si ahí cada uno es el que se juzga, ¿o no es así? Y entonces la excusa no es de dejar de tomar la Santa Cena. Si él lo está haciendo como juguete, no se preocupe, ahí está el encargado que le va a pegar su socón, hermano. Pero la Santa Cena se hizo para pecadores arrepentidos que buscan la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, hermanos. Oh, gloria a su nombre, aleluya. Hermano de mi corazón, entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Que la iglesia se sale de las glorias de Dios, se va al mundo, se ministra y después entra. Pero aquí hay una partecita en la Biblia que casi no la oímos predicar, y es que la Biblia dice que Dios puso unos querubines incorruptibles a guardar las áreas más sensibles, íntimas del evangelio. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. Hermanos preciosos que me ven en esta hora, quiero hacer una prueba acá. Esta cámara, yo le pongo la luz y mire pues, haz de cuenta que esta es, enséñame el monitor, que esta es la espada de luz que se revolvía. Mire pues, hermano, cómo le quita fidelidad a la transmisión, y si más lo acercara aún más el encandilamiento, hermano, que genera el que la luz se acerque, ya no te deja ver lo demás. Eso era la espada que la Biblia menciona. Oiga, hermano, ¿por qué de fuego? ¿Por qué la espada era tan iluminante? ¿Sabe cómo, hermano? Como ver al sol, pues, que no se puede. Un ratito lo mira uno y ya uno termina todo chereto, hermano. Entonces, ¿qué pasaba con la espada? Que iluminaba y ya no se podía ver el camino de entrada al huerto. Explíqueme, hermano Jairo, con gusto. La Biblia no muestra que hayan matado a alguien. La Biblia muestra que la espada por sí sola, la iluminación que ella tenía, hacía que el que sabía dónde estaba el camino ahora no lo encontrara. Miren, ovejas, explíquemelo de otra forma con mucho gusto. Y se levantó Sansón como las otras veces, mas no sabía Sansón que Dios ya no estaba con él. Oh, ¿cómo así como las otras veces? Ya había aprendido Sansón cómo entrarle, hermano. Pero todavía hay más. En Apocalipsis dice: tú que le enseñas a mis siervos a pecar. La palabra enseñar de escato, la palabra, hermano, de enseñar cómo, ¿sabe qué significa? Que le decía: peca de esta forma y arréglate de esta forma. ¿Quiere más claro? Con más claro se lo digo. ¿Cómo me explica usted que iglesitas en otra
país del universo, hermano, que venían en una forma natural de crecimiento, de la noche a la mañana los grandes edificios. Porque le hablaron al señor narco, traficante, hijo del diablo, que nació en un hogar cristiano. Mire usted, para que Dios lo perdone, ofréndenos, decía mi pastor, que ni diezmos al que andaba mal se le podían recibir. Eso nos lo enseñó nuestro apóstol, hermano, delicado con lo que era la economía. Hermano precioso, o sea que la misma Jezabel, el vivo diablo, enseñándole a la gente a pecar, y le dice: aquí recto está el camino, andate para ahí está el huerto. No, hermano. ¿Y sabe qué era lo que más cuidaban? El árbol de la vida. Es tu esencia y es mi esencia, porque la Biblia sí habla de los 2 veces muertos. Pablo lo dice: con lágrimas les digo que hay quienes mejor les hubiera sido no haber conocido la cruz de Cristo. Nubes otoñales, dice Pablo, los dos veces muertos. O sea que vinieron a Cristo, tuvieron vida y se volvieron apóstatas irreversibles, matándoles Dios su espíritu, como pasó con Saúl, rey de Israel, como pasó con Judas, apóstol del Señor. Hermanos de mi corazón, escúchenme por favor. Entonces la pregunta aquí es la siguiente, hermano. Entonces, ¿será que hay quienes entretienen a la iglesia del Señor? Hay quienes son pico de oro, que hasta manejan poderes. Claro que sí. Claro que está en la Biblia con los que se halló Pablo. El calderero ni siquiera los dejaba entrar a las iglesias que ellos fundaron. Él se puso en la entrada y no los dejó entrar. Ahora mire pues, escuchen. ¿Qué tiene que ver que se ponga el otro en la entrada? Díganme ustedes. Si yo quiero oír a Pablo, yo me salgo, ¿sí o no? Pero ¿qué tenía ese hombre que preferían quedarse con él y no salir a ver a Pablo? Porque tal vez Pablo exigía mucho en el Espíritu Santo. Pablo exigía: hermanos, mañana les convoco a las 4 de la mañana a buscar el rostro de Dios. Ayunemos, terminemos a las 12 del siguiente día. Hermano, a saber qué vida mantenía la unción de Dios en el siervo, que cuando vino otro y les perdonó la deuda, como aquel que andaba perdonando deudas de su señor sabiendo que lo iban a despedir, que son los que aflojan el evangelio. Peca, hombre, no te pasa nada. Peca, presentarle a Dios otra tu ofrenda por el pecado. Aquí está en el Antiguo Testamento. Y como que le puedo presentar al Señor: ese es tu carrito 2020, dice. Grandes mañosos, hermano. Hermano, Dios puso querubes a cuidar la entrada al huerto, con luces, las mismas luces que estaban dentro del huerto. Dentro del huerto no había sol. Dios era la luz y resplandor del Edén, así como en el lugar santísimo. Ahí no había lámpara, porque Dios con su resplandor lo iluminaba todo, lo llena de vida. Salía del arca del pacto, la Shekinah, la potencia de Dios. Nuestro espíritu tiene luz las 24 horas. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero el alma se opone. En el espíritu hay respuesta para todo, pero uno anda oyendo la voz del alma, hermano. Padre, ¿me conviene ese muchacho sinceramente o no, Señor? Yo sé que tiene 28 años menos que yo, cáigame bien, y usted tiene 70. ¿A qué gozo? Uy, algún testimonio ahí, la hermana, ¿no? Señor, mira, papito, si la hermana apenas me lleva 50 años, usted me manda buscando una esposa, cáigame bien, hermano, hombre. Note, hermano, note por favor cómo se cumple la escritura ahora. Entonces es lógico, hay programas evangélicos para todo, hermano. Hay Biblias para todo tipo, e incluso la Biblia
LGBT, si usted no lo sabía. Búsquela. Ya la venden. Quitan los versos en donde dice, en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis y también de Gálatas, donde Dios censura las batallas de los sodomitas, lo borran y sacan a luz textos de los salmos de David con Jonatán. Hermano, que se mezclen lo que les dé la gana, porque la Biblia dice que el que está limpio, límpiese más, pero el que está sucio, ensúciese más, porque Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dijo: mejor fuera que fueras frío o caliente, pero no tibio. Entonces, ovejas, no será que la iglesia, la que está haciendo, solo te entretienen. No se pierden una fecha, eso sí, día del padre, de la madre, del lápiz, del sapo, de todo. Ahora celebran hasta el día de la pandemia, hermano, no me caigan bien también. Ya van a celebrar, como dijo aquel, la ciruela del mono, dijo. Ya van a celebrar la viruela del mono los evangelios. Ahí va a ver, espérense. Porque para todo hay día, hermano. Usted no sabía que está el Día Mundial del Retrete, del Inodoro. Aunque le cause risa, pero es cierto. Entonces, digo yo en mi corazón, hermanos, ¿no será que los mismos distractores del mundo, entiéndase Hollywood, las grandes empresas noticiarias vendidas, no será lo mismo, ovejas? Yo no he visto en los noticieros como en las redes sociales lo cruel de la batalla religiosa que se está librando en Nicaragua mientras yo estoy predicando. Esperando están que el líder religioso más grande que vive en Europa se pronuncie en contra de Daniel Ortega, y mire, el pastor de ellos no ha dicho nada. El que tenga oídos para oír, oiga, hermano. Y Dúas Mazariegos, te bendigo. Hermana Auri dice amén, amén. Hermano Denis, te bendigo, hermano Denis. Yo quiero alabar a Dios esta noche, hermano. Hermano, escúcheme, por favor. Yo estoy terminando ya. La Biblia dice, oigan, entrar confiadamente. ¿A dónde dice? Al trono de la gracia, que antes era trono de ley, con rayos, con terremotos, con temblores, y la gente mejor no iba a buscar a Dios de miedo, hermano. Ahora él dijo, se rompió el velo, vengan y busquen. Pero la gente, hermano, todo lo hace fiesta. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces de pronto se levantan ministros que Dios permite con unción, déjeme usar esa palabra, con moveres, para la gente que al final, escúcheme pues, Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. O sea, no lo seguían a él porque lo amaran por gratitud, hermano, sino llegaban para ver cuál era el menú de hoy. Pedro, ¿cuál será el menú del maestro hoy? Mira, pues aquí traje yo un pulpo. No haces que el maestro lo multiplique y comemos pulpo en su tinta, decía. Usted no ha comido pulpo en su tinta, hermano. No se lo aconsejo, hermano. Se chorrea uno ahí. Yo prefiero mi pollito campero, hermano. Es que yo soy husky, pero sin papeles, hermano. Demos aplausos al Señor, hermano. Hermano, oiga lo que la palabra del Dios viviente dice, aleluya. Entren confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe cómo se llega ahí? Arrepentido de la vida ingrata que uno tiene, diciéndole, Señor, necesito tu mano de cariño, de fuerza, Padre. Vengo débil, Señor, herido, embatallado, pero necesito tu gracia. Eso es entrar al trono, hermano.
humillado, porque la Biblia dice que Jesús clamaba con gemidos indecibles para que el que podía librarle le librase, hermano. Y a causa de su deprecación y súplica, él fue oído. ¿Cómo serían aquellos gemidos, hermano, que se desvanaba él gritando, suplicando piedad, hermano? Hasta que Dios se dignaba, le oía y le daba reposo a su espíritu. Pero aquellos que solo llegan a ver que hay de comer a la iglesia, sí les dan de comer. Aquí está en la Biblia. Les dan luz que los incandile. ¿Y sabe qué? Con los ojos puspos de llorar, como decimos en Guatemala. Y cuando usted les pregunta, ¿y de qué predicaron vos? Ahorita se me va a permitir. Mira, pues, voy a mandar un chat. Sí, entonces, ¿qué pasó? A él le dieron de comer de lo que encandila la espada, pero no le nutrieron su alma, hermano, porque el que llega dice que no seamos oidores olvidadizos, sino también que lo que oímos lo hagamos, hermano. ¿Qué es de tu vida, oveja de mi Padre? ¿Qué han sido estos 30, 40 años? Aquí abajo me encontré un hermano que asiduamente en este local hay un pollo campero, valga la publicité, y siempre me encuentro un hermano y lo saludo, y hoy Mariana me dijo: papi, ¿quién es ese señor? Entonces le dije: él es de la juventud del IM, que nos mirábamos sábado a sábado, 1500 jóvenes buscando a Dios, y yo lo miraba ahí. Ni faltaba él, ni faltaba yo. ¿Cómo se llamaba? Saber. Eso tuvo que haber sido hace 38 años. Y ahí andan los caminos del Señor. Por un detalle, hermano, porque necesitamos la vida de Él a diario. Necesitamos que el sol de justicia nos ilumine y no que una espada nos incandile, hermano. Yo renuncio en esta hora a escuchar hombres que solo me distraigan, que me sobijen el alma. Y yo quiero ver al sol de justicia que me brille, hermano, que haya un cambio. Alabanzas a su nombre. A guardar el árbol de la vida. Dios, lo que es de Él, lo preserva. Por eso dice: algunos rescatadlos del fuego, pero a otros dice que aún sea rescatado su espíritu. Hermano, Dios guarda su árbol, el espíritu, Él lo guarda, Él sabe preservarlo, aunque se pierda el cuerpo. Del alma no me pregunte, pero preserva Él el espíritu. Yo termino alabando a Dios y diciéndole, hermano, hay poder en Cristo Jesús. Él vino en su evangelio para darte algo más, hermano. Pero la iglesia ahora tiene ministros que le agradan. Hermano, no, hermano, a mí no me tiene que agradar lo que el siervo diga, que me duela, que me pase la lija, hermano. Yo necesito un cambio genuino, hermano. Y la palabra de Dios es cual martillo, dice la Biblia. ¿Cuál martillo es la palabra de Dios? Si la palabra no te golpea, si la palabra no te hace reflexionar, perdóname, donde tú estás, lo que hay es una espada de fuego que se envuelve y no sabes ni siquiera qué oíste ese día. Oh, gloria a Dios. Pero aquí hay un Cristo vivo. Y Él dijo: yo soy el camino. No hay cómo perderse, hermano. Él es el camino, Él es la verdad, y en Él está contenida la vida, el árbol de la vida, hermano. ¡Ah, qué maravilla! Ahí están los tres procesos claramente desarrollados. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Extiende tu mano de poder, visita los hogares,
visita los hogares de mis hermanos y el mío. Llénanos de tu santa unción, Jesucristo. Llénanos de tu poder, Jesucristo. Obra y pon tu mano, bendito Cristo de la gloria. Y Ramandarabashikendoro Jamaikendoro. Poder del Espíritu Santo, que te haga hablar en nuevas lenguas, que te haga romper ligaduras, cuitas, maldiciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendita la gloria de Jehová. Aleluya. Alabanzas a su santo y maravilloso nombre. Amén. Dios te bendiga, hermano, que perseveras en la fe de Cristo. Dios te bendiga, oveja, que decidiste un día seguir al maestro de Galilea, el cual dijo: si eso hicieron en mí, que soy la rama verde, ¿qué no harán en vosotros? Pero él dijo: confíen, yo he vencido, confíen, no os dejaré huérfanos. Aleluya, siento la unción poderosa del que vive. Dios sane tu tierra. Dios nos permita sembrar y nos permita cosechar, y que nuestros ojos se llenen de bien y nuestra boca se llene de risa, hermano, de gozo, de paz. En el nombre de Jesús. Si Dios nos concede la vida, yo te espero el día domingo 12:30, y vamos a las 12 en punto, y vamos a volver hasta el horario normal de 10:30 los días domingo. Este sábado te esperamos a las 10:30, culto de ayuno, culto de oración. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde ahí donde estás. Señor, ponga su mano. Aleluya.